Los golpes resonaron en la pequeña casa de las afueras de Madrid como truenos en una tormenta inesperada. Alejandro, con el rostro ensangrentado y el cuerpo temblando de dolor, se arrastró hacia la puerta mientras su padrastro, Miguel, lo insultaba con palabras que cortaban más profundo que los puños. Maricón asqueroso. No mereces vivir bajo mi techo. Pero en medio de la oscuridad de esa noche, cuando Alejandro huyó hacia las calles frías, un secreto enterrado durante años salió a la luz, cambiando para siempre el curso de sus vidas. Alejandro corrió sin rumbo, el eco de los insultos resonando en su mente. Tenía 22 años. Un estudiante de literatura en la Universidad Complutense. Y hasta esa noche había mantenido su secreto guardado como un tesoro frágil. Su madre, Elena, había casado con Miguel 10 años atrás, después de la muerte de su padre biológico en un accidente de tráfico. Miguel era un hombre de 50 años. Corpulento, con una barba grisácea y una voz ronca que imponía respeto en su trabajo como capataz en una obra. Pero en casa, era un tirano disfrazado de protector familiar. Alejandro siempre había sentido la tensión. Las miradas de desaprobación cuando hablaba de arte o de amigos que no encajaban en el molde machista que Miguel valoraba. Esa noche, todo explotó cuando Miguel encontró una carta de amor que Pablo, el novio secreto de Alejandro, había dejado en su habitación. La carta era simple, llena de promesas y ternura. Te esperaré en el Parque del Retiro mañana. Mi amor. No dejes que el mundo nos separe. Miguel la leyó en voz alta, con desprecio, antes de arrojarla al suelo y descargar su furia. Alejandro no tuvo tiempo de defenderse, los puños cayeron como una avalancha. Su madre, paralizada en la cocina, solo atinó a llorar en silencio, sin intervenir. Esto es por tu bien, gritó Miguel, para que aprendas a ser un hombre de verdad. Alejandro escapó con lo puesto, un jersey roto y el teléfono en el bolsillo. Corrió hacia el centro de la ciudad, donde Pablo vivía en un pequeño apartamento en Malasaña. Pablo, de 24 años, era un artista gráfico que trabajaba en una agencia publicitaria. Se habían conocido en una exposición de arte queer un año atrás. Y desde entonces, su relación había sido un refugio en medio del caos. Pablo era delgado, con cabello negro que le caía sobre los ojos marrones, y una determinación que inspiraba a Alejandro a soñar con una vida libre. Al llegar al apartamento, Alejandro llamó a la puerta con manos temblorosas. Pablo abrió. Y al verlo, su rostro se transformó en una máscara de horror. «Dios mío. ¿Qué te ha pasado?», exclamó, atrayéndolo hacia adentro. Alejandro se derrumbó en sus brazos, sollozando. Contó todo: la carta, los golpes, el odio destilado en cada palabra de Miguel. Pablo lo limpió con cuidado, aplicando hielo en las heridas, y juró que no lo dejaría solo. «Tenemos que denunciarlo», dijo Pablo, su voz firme pero temblorosa. Alejandro negó con la cabeza, aterrorizado. «Mi madre. Ella depende de él. Si lo denuncio, ¿qué pasará con ella? ¿Y si nadie me cree?». Era el primer conflicto que surgía en su mente, la lealtad familiar contra la justicia personal. Pablo insistió. Pero Alejandro, exhausto, solo pidió dormir. Esa noche, acurrucados en la cama estrecha,
Alejandro sintió por primera vez el peso de una decisión que podría romperlo todo. Al día siguiente. El sol de Madrid iluminaba las calles empedradas. Pero para Alejandro, el mundo seguía oscuro. Pablo lo convenció de ir a la comisaría. Pero en el camino, recibió una llamada de su madre. Vuelve a casa. Hijo. Miguel está arrepentido. Fue un momento de ira. Alejandro colgó. Furioso. ¿Arrepentido? Los moretones en su cara decían lo contrario. En la comisaría. Un policía de mediana edad los escuchó con escepticismo. Cosas de familia. Murmuró. Pero si quieres. Ponemos la denuncia. Alejandro dudó. La sociedad española había avanzado con las leyes de igualdad. Pero en barrios conservadores como el suyo, el estigma contra los gays persistía. ¿Valía la pena exponerse? Pablo le apretó la mano, recordándole que el silencio era cómplice del abuso. Finalmente, firmó la denuncia. Pero el acto lo dejó vacío. Al salir, vio un cartel publicitario de una campaña contra la homofobia, Ama sin miedo. Ironía cruel. De vuelta en el apartamento, Pablo preparó café. Y hablaron durante horas. Alejandro confesó sus miedos más profundos, el rechazo de su familia extendida. Católica devota. Que veía la homosexualidad como un pecado. Mi abuela me dijo una vez que los gays van al infierno. Dijo con voz quebrada. Pablo compartió su propia historia, había salido del armario a los 18. Perdiendo a su padre en el proceso. Pero ganando libertad. El precio es alto. Pero vale la pena. Aseguró. Sin embargo, Alejandro sentía el conflicto ético. ¿Era egoísta priorizar su amor sobre la estabilidad de su madre? Elena había sacrificado mucho por él. Trabajando como limpiadora para pagar sus estudios. Miguel, aunque cruel, proveía el sustento. Esa tarde, Alejandro recibió un mensaje de Miguel: ven a casa o tu madre sufrirá las consecuencias. El miedo se apoderó de él. Pablo lo vio palidecer y le quitó el teléfono. No le respondas. Es manipulación. Pero Alejandro sabía que las amenazas no eran vacías. Decidió confrontarlo. Pero no solo. Iremos juntos, dijo Pablo. Era el comienzo de una batalla que probaría sus límites. La tensión crecía como una tormenta inminente. Alejandro y Pablo caminaron hacia la casa familiar en Usera. Un barrio obrero donde las tradiciones pesaban más que las leyes modernas. Al llegar, Miguel abrió la puerta con una sonrisa falsa. Hijo. Entremos a hablar. Pablo se interpuso: no lo toques. Elena, con ojos enrojecidos, suplicó paz. ¿En la sala? Miguel se disculpó superficialmente: fue un error. Pero tú me provocaste con esa aberración. Alejandro explotó: es amor. No aberración. Miguel se rió. Pero sus ojos traicionaban algo más, un destello de culpa. Discutieron durante horas. Con Elena en medio. Dividida entre el amor por su hijo y el miedo a la soledad. Finalmente, Miguel cedió: quédate con tu amigo. Pero no vuelvas aquí. Alejandro salió. Herido pero aliviado. Sin embargo, esa noche, mientras dormía en el apartamento de Pablo,
Un pensamiento lo inquietaba: ¿por qué Miguel había reaccionado con tanta violencia? Parecía personal. Como si tocara una herida propia. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones para Alejandro. Se instaló temporalmente con Pablo. Pero la denuncia pendía como una espada de Damocles. La policía citó a Miguel para declarar. Y Elena llamó llorando: está furioso. Dice que lo arruinarás todo. Alejandro sintió la culpa corroerlo. ¿Era correcto destruir la vida de su madre por su propia libertad? Pablo lo apoyaba. Pero notaba la duda en sus ojos. Si retrocedemos ahora, ¿ganará él? Insistía. En el trabajo de Pablo. Una agencia en el centro de Madrid. Alejandro encontró un empleo temporal como asistente. Lo que le dio un respiro económico. Pero la ciudad, con sus plazas vibrantes y sus noches de fiesta en Chueca. El barrio gay. Contrastaba con su tormenta interna. Una noche. En un bar de Chueca. Alejandro confió en un amigo común. Carlos. Un activista LGBT de 30 años. Tu padrastro representa lo que muchos esconden: homofobia internalizada. Dijo Carlos. Alejandro frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Carlos explicó cómo algunos hombres reprimidos proyectan su odio en otros. Eso plantó una semilla de duda. Mientras tanto, Miguel tramaba su venganza. En la obra, confió en un compañero. Un tipo rudo llamado José. Sobre el problema de su hijastro. El chico es marica. Y ahora me denuncia. José. Sorprendentemente. Lo confrontó: los tiempos han cambiado. Miguel. Mi sobrino es gay y es un gran tipo. Miguel se enfureció. Pero en casa. Solo con Elena. Su máscara se agrietaba. Bebía más. Y en una borrachera, murmuró algo que Elena no entendió: no quiero que sea como yo. Ella lo ignoró, atribuyéndolo al alcohol. Pero la presión familiar crecía. La abuela de Alejandro. Doña Carmen. Una mujer de 80 años devota a la iglesia. Llamó: he oído rumores. ¿Es verdad que mi nieto es desviado? Elena defendió a su hijo. Pero colgó con el corazón encogido. La sociedad madrileña, aunque progresista en superficie, aún albergaba bolsillos de conservadurismo. Especialmente en familias tradicionales. Alejandro, al enterarse, sintió el rechazo como un puñetazo. No puedo cambiar quién soy, le dijo a Pablo. Su novio lo abrazó: y no debes. Pero la decisión de seguir con la denuncia lo atormentaba. ¿Era justicia o venganza? Una tarde. En el Parque del Retiro. Alejandro y Pablo pasearon, intentando escapar del caos. El sol filtraba entre los árboles. Y por un momento, se sintieron normales. Imagina una vida juntos. Sin escondernos, dijo Pablo, besándolo suavemente. Pero el idilio se rompió con una llamada de la policía: Miguel había contraatacado, alegando que Alejandro lo provocó y que era un mentiroso. Necesitamos testigos, dijo el agente. Alejandro palideció. Su madre era la única. ¿Pero él testificaría contra su marido? Pablo sugirió hablar con ella a solas. Fueron a un café cerca de la casa, donde Elena los esperó nerviosa.
No puedo. Hijo. Miguel me mantiene. Alejandro suplicó, mamá. Él me golpeó. ¿Eso no importa? Elena lloró, te quiero. Pero la vida es dura para una viuda. Era una traición que dolía más que los golpes. Pablo intervino, señora. El amor no justifica el abuso. Elena se fue. Debedida. Esa noche. Alejandro cuestionó todo, ¿valía su relación el precio de romper su familia? La tensión escaló cuando Miguel apareció en el apartamento de Pablo. Hablemos como hombres, dijo, empujando la puerta. Pablo lo dejó entrar. Pero Alejandro se tensó. Miguel. Con voz calmada. Ofreció un trato, retira la denuncia y te doy dinero para que te vayas. No quiero escándalos. Alejandro rechazó, no soy mercancía. Miguel se alteró, eres una vergüenza. En el calor del momento, Pablo lo empujó, fuera de aquí. Miguel tropezó. Y en su caída, un viejo medallón se soltó de su cuello. Alejandro lo recogió, era una foto antigua de dos jóvenes hombres abrazados. Uno era Miguel. Joven. Sonriente. El otro. Desconocido. Miguel palideció, dame eso. Pero Alejandro entendió, el secreto que Miguel ocultaba. Eres como yo. Murmuró. Miguel negó. Pero sus ojos lo traicionaron. Salió corriendo, dejando un silencio pesado. Pablo miró a Alejandro, ¿qué significa esto? Era el giro que nadie esperaba, revelando la hipocresía profunda. Alejandro investigó el medallón esa noche. Encontró una inscripción, para M. Con amor eterno. J. 1985. Buscó en internet. Pero sin pistas. Al día siguiente. Confrontó a su madre. Elena. Al ver la foto. Suspiró, era su mejor amigo. Javier. Murió joven. En un accidente. Miguel nunca lo superó. Alejandro insistió, eran amantes. Elena negó, no. Solo amigos. Pero la duda creció. Miguel. Meanwhile. Se hundía en el alcohol. En una confesión borracha a José. Admitió, lo amaba. Pero nunca lo dije. Era pecado. José lo consoló, eso no justifica golpear a tu hijastro. Miguel lloró. Por primera vez en años. La culpa lo carcomía. Mientras, Alejandro y Pablo planeaban el siguiente paso. Si es gay reprimido, explica su odio, dijo Pablo. Alejandro sintió piedad mezclada con rabia, ¿por qué proyectarlo en mí? La marea emocional subía, preparando un confronto inevitable. La familia extendida se involucró cuando doña Carmen visitó. Debes arrepentirte, Alejandro. La Biblia lo condena. Alejandro defendió, el amor no es pecado. La abuela se fue escandalizada. Pero Elena, testigo, comenzó a dudar. Tal vez tengas razón, murmuró. Era un pequeño victoria, pero costosa. Pablo. Meanwhile. Enfrentaba su propio conflicto, su jefe. Homófobo sutil.
Lo presionaba por distraerse con el drama. Enfócate o pierde el trabajo. Amenazó. Pablo eligió a Alejandro, arriesgando su estabilidad. El amor vale el sacrificio, dijo. Pero el precio se acumulaba. El confronto final se avecinaba como una tormenta en el horizonte madrileño. Alejandro, armado con el medallón, decidió enfrentar a Miguel en casa. Pablo lo acompañó, temiendo violencia. Al llegar, encontraron a Miguel solo, bebiendo en la sala. «Devuélveme eso», gruñó al ver el medallón. Alejandro lo enfrentó. «Dime la verdad. ¿Amabas a Javier?» Miguel se derrumbó, lágrimas rodando por su rostro curtido. Sí. Lo amaba. Pero en los 80. En España bajo Franco aún fresco en la memoria. Era imposible. Lo reprimí. Me casé con tu madre para curarme. Elena entró en ese momento, oyendo todo. «Miguel», exclamó, traicionada. Miguel continuó: «Cuando vi tu carta, vi mi juventud. Me aterrorizó que sufrieras como yo. Pero en vez de ayudarte, te ataqué». Era una confesión cruda, revelando el conflicto interno que lo había convertido en monstruo. Alejandro sintió una mezcla de empatía y furia. «Tu dolor no excusa el mío». Pablo intervino: «Necesitas ayuda». «No odio». Elena, destrozada, enfrentó a su marido: «Todo nuestro matrimonio fue una mentira». Miguel negó: «Te quiero. Pero no como debería». Era el quiebre. Elena, por primera vez, eligió a su hijo: «Vete». Miguel. «No puedo vivir con esto». Miguel salió, derrotado. Pero no sin advertir: «La sociedad no perdona». Alejandro abrazó a su madre. Pero el daño estaba hecho. La denuncia procedió. Y Miguel enfrentó cargos por agresión. En el juicio, semanas después, testificó su secreto, alegando mitigación. El juez, progresista, lo condenó a terapia y probation, reconociendo el contexto social. Pero para Alejandro, la victoria era agridulce. Había perdido la inocencia familiar, ganado libertad a costa de dolor. Pablo lo apoyó: «Hicimos lo correcto». Sin embargo, la sociedad murmuraba, vecinos chismorreaban. La abuela desheredó a Alejandro. El estigma persistía. En medio del caos, Alejandro y Pablo fortalecieron su lazo. Caminaron por la Gran Vía, simbolizando resiliencia. Pero un nuevo conflicto surgió. Pablo recibió una oferta de trabajo en Barcelona. «Es una oportunidad. Pero no sin ti», dijo. Alejandro dudó: ¿dejar Madrid? ¿Su madre? ¿Elena? Ahora sola. Lo animó: «Ve. Hijo. Mereces felicidad». Era una decisión moral: priorizar el amor o la familia. Eligió ir. Pero con culpa. En el tren a Barcelona, reflexionaron sobre el precio. «Perdí a mi padrastro. Pero gané verdad», dijo Alejandro. Pablo asintió: «Y yo arriesgué mi carrera». La mudanza trajo desafíos. En Barcelona, más abierta,
pero con presiones económicas. Alejandro encontró trabajo en una librería. Pablo en diseño. Pero el pasado acechaba. Miguel llamó un día: estoy en terapia. Lo siento. Alejandro colgó. No listo para perdonar. La tensión culminó en una manifestación LGBT en la Plaza Cataluña. Alejandro habló públicamente por primera vez: mi historia es de dolor. Pero también de esperanza. No dejemos que el odio nos defina. La multitud aplaudió. Pero en casa. Elena confesó: echo de menos a Miguel. Alejandro se enfureció: ¿después de todo? Era otro quiebre, la lealtad dividida. Pablo medió: el perdón es elección personal. Alejandro reflexionó sobre la ética: ¿perdonar al agresor por sanar? Decidió no. Priorizando su paz. Pero la duda lo carcomía. Meanwhile. Miguel. En terapia. Confrontaba su identidad. Encontró un grupo de apoyo para gays mayores. Comenzando a aceptarse. Fui cobarde. Admitió. Su transformación era lenta. ¿Pero real? Alejandro y Pablo enfrentaron su propia crisis: la rutina erosionaba la pasión. Todo este drama nos unió. ¿Pero qué ahora?, preguntó Pablo. Alejandro temió perderlo: luchamos tanto. Decidieron terapia de pareja. Reconociendo que el trauma deja huellas. En sesiones. Exploraron miedos: Alejandro. El abandono: Pablo. El sacrificio. Salieron más fuertes. Pero el precio fue tiempo y lágrimas. Elena. Meanwhile. Se divorció. Encontrando independencia en un nuevo trabajo. Gracias por abrirme los ojos, le dijo a Alejandro. Era un cierre parcial. Pero la sociedad aún juzgaba: amigos conservadores se alejaron. Alejandro se preguntó: ¿valió la pena? En Barcelona. Alejandro y Pablo construyeron una vida nueva. El mar Mediterráneo les ofrecía paz. Pero los ecos del pasado persistían. Alejandro escribió un blog anónimo sobre su experiencia, ganando seguidores que compartían historias similares. Eres inspiración, le escribió uno. Pero la fama trajo exposición: un periodista lo contactó, queriendo publicar su historia. ¿Estás listo?, preguntó Pablo. Alejandro dudó: revelar todo significaba revivir el dolor. Pero también ayudar a otros. Eligió sí. Publicando un artículo en El País. La respuesta fue mixta: apoyo de la comunidad LGBT. Pero críticas de conservadores: destruye familias. Miguel leyó el artículo y contactó: estoy orgulloso. Aunque no lo creas. Alejandro respondió: el orgullo viene tarde. Era un paso hacia reconciliación. Pero cauteloso. Elena visitó. Reconciliada, Miguel cambia. ¿Lo perdonas? Alejandro reflexionó: el perdón no borra el daño. Pero libera. Decidió una reunión. En un café en Madrid. Se encontraron. Miguel. Más delgado. Con ojos cansados. Se disculpó sinceramente: fui un hipócrita. Reprimí mi amor por Javier y lo pagué contigo. Alejandro escuchó: tu secreto no justifica los golpes. Miguel asintió: lo sé. Estoy saliendo con un hombre ahora. Viviendo mi verdad. Era impactante: el tirano transformado.
Elena sonrió, revelando que seguían amigos. Alejandro sintió cierre, pero no absolución total. Necesito tiempo, dijo Pablo. A su lado. Apoyó. De vuelta en Barcelona. Reflexionaron, las decisiones tienen consecuencias impredecibles. Alejandro prosperó en su carrera, publicando un libro sobre identidad queer. Pablo ascendió. Su relación más sólida. Pero el precio, amistades perdidas. Familia fracturada. La historia culminó en una boda simbólica en la playa de Barceloneta. Amigos y Elena asistieron, Miguel no fue invitado. Pero envió una carta, felicidades. Aprendí de ti. Alejandro y Pablo intercambiaron votos, a través del dolor. Elegimos amor. Era un triunfo. Pero con cicatrices. La sociedad evolucionaba. Con leyes protegiendo derechos. Pero el cambio personal era lento. Alejandro se preguntaba si su sufrimiento había valido. En el epílogo de su libro, escribió, las elecciones definen. Pero el precio cuestiona. ¿Fue correcto que Alejandro priorizara su verdad sobre la unidad familiar? ¿O debió perdonar antes para evitar más daño?